Hola, soy Héctor Ponte Alequín y discutiré contigo el modelo de generación lingüística. Este material te sirve para los cursos de teoría y práctica de la lingüística contemporánea, introducción a la lingüística y también para el de morfosintaxis. Acompáñame en esta travesía por uno de los modelos en los que existe más consenso para el estudio del lenguaje humano. Igual que en la mayoría de las disciplinas académicas y en las ciencias, en la lingüística acudimos a conceptos, a modelos, a diagramas para explicar los resultados que obtenemos de nuestras observaciones o investigaciones. Esos conceptos son constructos, son abstractos, por eso a veces se nos hace un poco difícil entenderlos. En este video abordaremos algunos de los principales. De ese modo, la lingüística cuenta con modelos de estudio lingüístico que en general suelen ser diagramas o fórmulas u otras representaciones para resumir exacerbaciones intelectuales a partir de las investigaciones. Tenemos modelos de producto y modelos de proceso. Ambos tipos de modelos son bastante distintos entre sí y representan fenomenología aparte, fenomenología distinta. De modo que es bien importante entender qué modelo estamos usando para poder ser conscientes de cuáles son las explicaciones que proveerá ese modelo. Te lo voy a explicar con una metáfora o con una comparación que yo suelo usar en el salón de clase. El bizcocho y cómo ese bizcocho se puede analizar desde el modelo de producto o desde el modelo de proceso. Para los mexicanos u otros hispanohablantes, el bizcocho es el pastel o la torta en Puerto Rico, en español puertorriqueño. Siguiendo con la analogía del bizcocho, el bizcocho desde el punto de vista de un modelo de producto, cuando lo voy a analizar, supongamos que el bizcocho es un resultado de una investigación lingüística, pues si yo fuera a analizar el bizcocho desde un modelo de producto, empezaríamos desde el punto de vista lingüístico, si fuéramos lingüistas, vamos a tomar este bizcocho que tenemos aquí. Desde un modelo de producto yo establecería un diagrama o un esquema en el que, por ejemplo, separaría las capas de este bizcocho. Por ejemplo, en ese diagrama yo establecería que este bizcocho tiene una, dos, aparentemente tres capas, que está coronado por un frosting, como le llamamos en Puerto Rico, que tiene unas florecitas, que tiene unas cherries, aparentemente unas cerezas, y me dedicaría a analizar literalmente el bizcocho. Analizar, dividir en partes. Eso es lo que hace un modelo de producto. Divide en partes, le asigna una función, un rol o una descripción a cada parte y luego todas las partes las unes y tienes el todo que era lo que estabas analizando inicialmente. Así que el modelo de producto parte de la premisa, bien importante, de que el bizcocho ya está hecho, ya este bizcocho está preparadito, por eso es un producto. Y yo vengo y tomo el producto, lo separo en partes y describo cada una de las partes para luego explicar que esas partes en conjunto funcionan como un todo. En cambio, los modelos de proceso, si yo obtengo ese bizcocho desde un punto de vista de un modelo de proceso, intentaría plantear un diagrama, unos términos, unas fórmulas, unas reglas que me permitan describir cómo es que ese bizcocho llegó a ser ese bizcocho. Por lo tanto, yo tendría que ir a la receta y a cada uno de los pasos por los que pasó ese bizcocho para finalmente ser así. Así que el modelo de proceso es como un modelo de regresión en algunas ciencias, en otras disciplinas. Yo intentaría verificar cómo es que ese producto llegó a su estadio final. ¿Cómo puedo explicar el comportamiento del producto a partir de los pasos que se siguieron o de las etapas por las que pasó para llegar a su etapa final?
Bien importante que cuando trabajamos con un modelo de producto, casi siempre la pregunta que respondemos, voy a ver si me sale aquí, casi siempre la pregunta que respondemos es ¿qué? ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Qué características tiene? Sin embargo, y en contraste, cuando acudimos al modelo de proceso, a modelos de proceso, a diagramas, a términos, a fórmulas, la pregunta que contestamos suele ser ¿cómo? ¿Cómo ese fenómeno lingüístico llegó a ser y cómo está representado? También en el modelo de proceso se suele contestar ¿por qué? Pero yo suelo ser cuidadoso con el por qué, porque este por qué tiene unos límites, ¿verdad? No es un por qué amplio que explica las razones o las motivaciones humanas, sino que es un por qué en el sentido de que considera el entorno lingüístico y en el sentido de que puede hacer predicciones. El modelo de proceso tiene un valor predictivo, intenta predecir qué ocurrirá con fenómenos similares versus el modelo de producto que tiene un valor descriptivo. Así que el modelo de producto es descriptivo, describe un poco, y el modelo de proceso tiene un valor más predictivo. Predice lo que pudiera ocurrir con un fenómeno similar. El modelo de generación lingüística, que es el tema de este video, es un modelo de proceso. Otros modelos a los que estamos acostumbrados son modelos de producto. Casi siempre cuando estudiamos lingüística llegamos por fin a los modelos de proceso. Y cuando estudiamos en bachillerato o en estudios subgraduados en licenciatura, cuando estudiamos gramática, filología, nos quedamos en los modelos de producto. Analizamos el producto y nos quedamos ahí. Ahora vamos a verificar los procesos. Tomemos como ejemplo esta oración. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Veamos cómo esta oración se representaría en un modelo de producto y en un modelo de proceso. Observemos este modelo de Baba-Yanagat que quizás ustedes han visto en las redes sociales, que es muy famoso. Este modelo presenta primero la fonética, es decir, los sonidos del habla, luego la fonología, los fonemas, la morfología que se representa en las palabras, la sintaxis en las frases y oraciones, la semántica en el significado literal de las frases y oraciones, la pragmática que estudia el significado en contexto en el discurso o en el contexto del discurso. ¿Este modelo será un modelo de proceso o un modelo de producto? Fíjense que si tomamos la oración, estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates y la colocamos en este modelo intentaría descifrar los sonidos que yo emití cuando la pronuncié, los fonemas que están en cada uno de esos sonidos, las palabras y frases que la componen y adjudicaría una función a esas palabras y frases. Esa es la sintaxis, el significado literal, que estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates, y el significado discursivo o pragmático en el contexto quizás de la pandemia del COVID, que me da ansiedad y me quiero comer 3 chocolates. Este modelo y su aplicación al resultado o al dato lingüístico que es la oración, ¿es un modelo de producto o un modelo de proceso? Es un modelo de producto. Este modelo que separa en distintos componentes y le asigna una tarea o una representación abstracta, es un modelo, eso mismo, abstracto. Realmente esa oración no se formó de esta manera, no se formó separándose en cada uno de estos componentes. ¿Eso significa que está mal? No, para nada, no está mal. Al contrario, este modelo nos permite estudiar todas las posibilidades lingüísticas de esa oración. Solo que debemos ser conscientes que estamos imponiendo sobre esa realidad lingüística una realidad científica o unos constructos, unos términos abstractos que permiten explicarla.
Así que este proceso es como el bizcocho, ¿verdad? El bizcocho es la oración. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. La oración ya está hecha y sobre ese dato yo voy proponiendo unas teorías de lo que contiene ese dato en términos de su fonética, fonología, sintaxis, semántica y pragmática. Veámoslo un poco más claro, planteando el ejemplo y la explicación desde el punto de vista de producto. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Desde el punto de vista de producto, usualmente el análisis que haríamos sería el fonético fonológico que divide los segmentos, es bien segmental, fonética fonología segmental de esta oración. Si la pronuncio como puertorriqueño, estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates, voy a analizar este fragmentito de aquí, estoy ansioso. Desde el punto de vista segmental, desde el punto de vista de un modelo de producto, pues yo adoptaría este dato y le daría su forma analítica, representando los sonidos que están ocurriendo. Estoy ansioso. Estoy ansioso. Tomé el producto y lo representé utilizando un modelo teórico para intentar explicar cómo se produjeron esos sonidos. Desde el punto de vista de proceso, en cambio, plantearíamos las reglas fonológicas o las reglas o los procesos fonológicos que ocurren en esta lengua y que derivan en estos fonemas, en estos fonos. En este caso son fonos porque la transcripción es fonética, no es fonológica, no es fonemática. De modo que desde el punto de vista del proceso intentaría explicar cómo se generaron esos sonidos que yo obtuve recogiéndolos en una grabación. ¿Cómo se generaron? ¿Cómo? Bien importante la palabra cómo relacionada con los modelos de proceso, los modelos de estudio lingüístico partiendo del proceso y no de lo que veo en la superficie. Por eso, hace un ratito les comparaba el modelo de proceso con el acto de verificar la receta del bizcocho y corroborar cuánta temperatura se le dio en el horno, cuándo se mezclaron este y el otro ingrediente, etc. El modelo de proceso plantea hipotéticamente, porque también son hipótesis que se comprueban a partir del dato y a partir de la predicción, cuánto valor predictivo tenga, plantea cómo ocurrieron esos procesos para derivar en la estructura que resultó en la superficie. Así que va de la estructura superficial a la estructura profunda. Yo quiero contestar preguntas que me puedan proveer resultados más universales o resultados más explicativos que descriptivos. Yo quiero explicar cómo, por qué se generó ese lenguaje y qué puedo predecir a partir de ese patrón que descifré. Recuerden que la lingüística descifra patrones. Esa definición que estudiamos en clase, cualquier clase, ese descifrar patrones exige modelos de proceso. Hace un ratito estudiamos un ejemplo de fonética fonología, ahora miraremoslo desde el punto de vista de la sintaxis. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Un análisis sintáctico desde el punto de vista de modelos de producto como las gramáticas tradicionales tomaría cada una de estas palabras y le daría lo que se conoce en esa sintaxis como una función. Recuerdan, ¿verdad? En la escuela la función de sujeto, la función de predicado, como si las palabras nosotros le adjudicáramos las funciones. Y por ejemplo diría que está aquí, me tiene una función pronominal, que quiero tiene ciertas características como primera persona, singular, masculino. Ese tipo de análisis es un análisis de producto. Modela cuáles son las categorías de ciertas palabras. Y eso es importante y las categorías las usamos en la mayoría de las teorías sintácticas.
Pero la sintaxis lingüística intenta contestar cuál es el proceso que se da para formar estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Tomemos, por ejemplo, esa frase, quiero comer 3 chocolates. Desde la sintaxis más de corte lingüístico, casi todas las escuelas sintácticas coinciden en una estructura como la que presento. Claro está, debo aclarar que esta estructura en corchetes es una estructura imperfecta, es reduccionista, precisamente porque intenta representar una coincidencia entre casi todas las escuelas sintácticas. Así que esta estructura no es la estructura final que estudiaremos en el curso. No se memoricen este arbolito porque este árbol es imperfecto. Este es el árbol en el que coincidirían todas las escuelas sintácticas, por lo tanto es imperfecto, no se adhiere a ninguna. Hay aquí un pro que en otras instancias no estaría. Este árbol y este diagrama de corchetes intentan explicar el proceso que dio lugar a esta estructura sintáctica. Por lo tanto, este proceso comenzaría con comer. Desde el punto de vista sintáctico, comer escoge a un sintagma determinante y deja de ser comer, ahora es comer 3 chocolates. Y es un constituyente un poquito más grande. Todo ese constituyente a su vez escoge a un pro, que es una categoría vacía, y una vez con él le comprueba unos rasgos y todos ellos forman un sintagma verbal. Así que recuerden que empezamos de abajo hacia arriba en la sintaxis lingüística. Este es un proceso, esta es una hipótesis que intenta explicar cómo es que llegó a ser esa estructura. Pues llegó a ser porque primero ocurrió comer escogió este tipo de sintagma, juntos crearon un sintagma más grande que escogió otra categoría, la que le faltaba, y al completar lo que le faltaba formó un sintagma más superior, un sintagma capaz de combinarse con el resto de la oración. Esta sería una hipótesis de proceso, por eso los árboles son un poco complicados porque tenemos que escarbar de manera abstracta, tenemos que hurgar e intentar proponer cómo fue que ocurrió, cómo fue que las palabras fueron combinándose y ordenándose para dar en las estructuras que encontramos en el habla. Por eso la sintaxis actual suele partir de modelos de proceso. Uno de ellos, el más famoso y en el que más coinciden los lingüistas, es el modelo de generación lingüística. En ocasiones se le atribuye a Chomsky, pero la realidad es que quien propone el modelo de generación lingüística es Lasnik, en el libro que ambos escribieron de Principios y Parámetros de la Gramática Universal. En ese libro, Principles and Parameters, de los capítulos que redacta Lasnik, en uno de ellos, él propone el modelo de generación lingüística que a veces se le llama el modelo T, como T de trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a discutir ahora, ya ustedes saben que es muy abstracto y que intenta proponer procesos a los que no tenemos acceso en el habla, a los que no tenemos acceso concreto. Así que esto es pura invención, pura teoría, puro constructo, es muy abstracto. Sin embargo, aunque es muy abstracto, ha sido evidenciado desde el punto de vista de la neurolingüística. En este video, para protegerlo de que se haga muy largo, muy extenso, no voy a entrar sobre las investigaciones de neurolingüística que han fundamentado este modelo, pero en ese curso, en el curso de neurolingüística, se amplía sobre este tema. Hay estudios que lo han fundamentado, hay estudios que lo han rebatido, pero los que lo avalan son más. ¿Qué es el modelo de generación lingüística? El modelo de generación lingüística es una propuesta original de Lasnik para establecer cómo el lenguaje se genera, es decir, cómo
la oración con la que nos topamos, que escuchamos o que leemos, cómo esa oración llegó a ser esa oración, por qué estadios pasó, por qué etapas pasó esa oración. Y este modelo nos permite no solo analizar lenguaje, sino proponer cómo se organiza el estudio de ese lenguaje, cómo organizar la lingüística. Recuerdan que en el modelo de producto de Bayanaganat que estudiamos hace un rato, se dividía el modelo en fonología, sintaxis, semántica, pragmática. Pues en este modelo también están representados esos componentes, lo único que en un orden distinto y con unos nombrecitos un poco distintos. Yo en lo personal, a mí siempre me está curioso que los cursos de lingüística casi siempre se dividen en fonología, fonética, sintaxis y se dan en ese orden. Cuando en realidad yo lo ofrecería en este orden, en el modelo de generación lingüística, porque así es que se plantea que ocurre cuando se genera lenguaje. ¿Cómo empieza este modelo? Este modelo parte de la premisa de que existe un plano conceptual en los seres humanos. Ese plano conceptual no necesariamente es lingüístico. Un plano conceptual no necesariamente es lingüístico. Así que cuando yo, en microsegundos, cuando yo antes de yo expresar la oración, estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates, hay un sentimiento, hay un pensamiento que no necesariamente tiene palabra. Antes de yo expresar, de decir esa oración, en mi mente o de decírsela a alguien, existe una materia o un concepto que no se expresa en palabras necesariamente. Claro está, en el mundo occidental y nosotros somos entes demasiado apalabrados. Nosotros somos seres que empezamos a enfrentarnos al lenguaje académicamente bien temprano. A los 4 o 5 años, si acaso 3 años, ya me están enseñando a leer, a escribir. Así que la cultura occidental tiende a ser una cultura bien apalabrada y a veces eso dificulta que estudiemos lingüística porque se nos hace muy difícil a los profesores intentar explicarles a los alumnos que además del lenguaje hay otros tipos de pensamiento, que no todo es lengua y literatura. Pero bueno, existe ese plano conceptual de sentimientos, de sensaciones, de emociones, de elucubraciones intelectuales que no necesariamente se dan en palabras, sino también puede ser en imágenes o en sonidos que no son lingüísticos, etc. Y que ese plano conceptual eventualmente se manifiesta en un léxico. Así que el ser humano siente la emoción, siente el razonamiento y escoge en su lexicón o escoge unas palabras que codifican esas emociones o esos sentimientos. Por eso es que este modelo, a los que estudian comunicación, es similar al modelo de la comunicación de Shannon y Weaver de 1949, en la que hay emisor, mensaje, receptor, el emisor escoge una señal. Pues eso se parece, es un poquito análogo a esta parte en la que del plano conceptual escogemos unas palabras que representan esos sentimientos, esas imágenes, ese otro conglomerado de prelenguaje, por llamarlo de alguna forma, y ese prelenguaje se convierte en palabra al ocurrir esa selección. Así que este modelo dialoga con el modelo de comunicación, modelo general de la comunicación de Shannon y Weaver. Bueno, pues existe el plano conceptual. De ese plano conceptual se escogen unas palabras, se escoge un léxico. Ese léxico, esas palabras, al unirse, al mezclarse, unas escogen a las otras. Unas necesitan de otras para que formen ideas completas. Y esos son los que se conocen como los procesos de combinación. Esos procesos, una vez una palabra escoge a la otra y cambia de forma, así que en estos procesos se da el escogerse
En este proceso, y perdonen que vaya hacia adelante, hacia detrás, ocurre el concepto, ese concepto se manifiesta en palabras, unas palabras escogen a las otras, al escogerse unas a las otras cambian de forma y se combinan. Esos son los procesos. Cambian de forma, se combinan. Esos procesos entonces derivan en unas estructuras y esas estructuras son estructuras como la que mencioné, estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. A esas estructuras el ser humano, cuando otro ser humano las escucha o cuando yo la tengo en mi mente y la convierto en palabras, la enuncio, le puedo asignar una forma fonética, así que adquiere sonido una vez está en mi mente estructurada, y una forma lógica, adquiere significado. Esa forma lógica y esa forma fonética es la que producen el habla, la lengua ya convertida en habla, que se puede escuchar, se puede leer. Por lo tanto, ya regresa al plano conceptual, a mi mente. Aquí estaría el receptor en el modelo general de comunicación. Aquí estaría el receptor y el destinatario, los que interpretan. Pues pasa lo mismo. En este modelo, esa oración, al recibir forma lógica y forma fonética, pasa a un plano conceptual otra vez, porque son conceptos, pero esta vez un plano conceptual lingüístico, articulado, interpretable. Otra persona le puede dar significado, lo puede interpretar. Como sería en el modelo general de la comunicación, el receptor, que decodifica lo que codificó el emisor. Así que esto que está en el centro, a esto no tenemos acceso. Esto es lo que nos inventamos los lingüistas. Digo inventamos en tono de broma, pero realmente lo que proponemos los lingüistas cuando hacemos teoría o cuando encontramos datos que fundamentan esa teoría al hacer investigación. Esto es lo más abstracto y a lo que no tenemos acceso a simple vista. A lo que tenemos acceso es o al plano conceptual, lingüístico, a las palabras o a las sensaciones, a las emociones. Con las sensaciones y emociones no podemos hacer mucho, pero con las palabras sí, las podemos analizar. Las podemos analizar desde el punto de vista de producto, tal como están, y separarlas en partes, o desde el punto de vista de proceso, intentar ir a este estadio y establecer cuáles fueron los pasos, este y este, que derivaron en esa oración o en esa muestra de lenguaje. Veámoslo con el ejemplo. Así que dentro de este esquema, esa parte del centro que le acabo de destacar en un recuadrito es la más interna, ¿verdad? La más teórica o la más abstracta. Si regresamos a la oración del ejemplo, estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates, pues diríamos que en el plano conceptual, que no necesariamente es lingüístico, pues existe la ansiedad, existe el deseo de comerse chocolate, existe todas esas nociones, existe la noción de yo, de que yo voy a ser el que me voy a comer el chocolate, de que estoy hablando de mí mismo, etc. Todas esas sensaciones, emociones, razonamientos pasan entonces por lo que se conoce en este modelo como la enumeración. La enumeración no es otra cosa que la selección de palabras del léxico. Así que en este plano, todavía esas palabras, esas formas lingüísticas son amorfas, no tienen una forma en general. Así que luego de esos sentimientos, en mi cerebro yo voy a tener la noción de querer o querer o como salga, la noción de ansiedad, choc choc, me gusta el chocolate, 1 no, mejor 3, yo, mi, me o este que está aquí. ¿Por qué le coloco yo, mi o me? Porque en este estadio no existe el caso sintáctico, el caso morfosintáctico. Así que yo no sé si si yo me voy a representar bajo la palabra yo, bajo la palabra mi o bajo la palabra me. En otras palabras, este que está aquí.
en el plano conceptual de la enumeración. Todas estas palabras en la enumeración pasan entonces por el recuadrito de los procesos y las estructuras. Así que pasan por el orden y la combinación. Así que de todas estas palabras hay una que es el que va a ser la que conocemos en sintaxis como el núcleo de la oración. Y ese va a ser el verbo, los verbos. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Así que van a ser querer y van a ser estar. Querer y estar son los motores, los catalíticos que van a dar pie a todos los demás procesos de esa oración. Así que querer va a escoger estoy ansioso y me quiero comer. Querer va a escoger a comer. Comer va a escoger a los 3 chocolates. Comer 3 chocolates va a escoger el pro, que soy yo. Luego ellos van a ser escogidos por querer. Luego por estar ansioso. Y se va a formar la oración. Fíjense que en esos procesos, cuando se escogen unas palabras a las otras, se genera una estructura en la que deriva gracias a el orden y la combinación. Así que de todo esto que está en desorden, va a empezar con estoy. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Eso es lo que se conoce como la materialización. Esa estructura, cuando la puedo enunciar en mi mente o la puedo decir de boca, puede salir de mi boca, decimos que se materializa. Fíjense que en la mente también está materializada, eso es importante. A veces los estudiantes piensan que materialización se refiere a que lo enuncié fonológicamente o lo escribí. No, la materialización es más abstracta. También parte de la premisa de que si la tienes en tu mente, si la pensaste, ya la estás materializando porque ya tiene una estructura capaz de recibir forma lógica, ya tiene sentido, significado y capaz de recibir forma fonética. O sea que tiene la capacidad para expresarse fonológicamente o por escrito, para materializarse, es materializable. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates. Fíjense que, como les dije, es una estructura, ya tiene un orden y las palabras cambiaron. Choc, choc, ese concepto amorfo se convirtió en chocolate. Yo, mi me desapareció y se quedó solamente me y así por el estilo. Querer se convirtió en quiero al establecerse la concordancia. La concordancia es uno de esos procesos que se dan en esta etapa. Estoy ansioso y me quiero comer 3 chocolates, recibe forma lógica, tiene significado, recibe forma fonética, de modo que es analizable por modelos de producto. Puedo identificar léxico, sintaxis, semántica, pragmática, etc. Por lo tanto, ya está en un plano conceptual lingüístico, articulable, interpretable. Este modelo es cíclico, por lo que todo esto, desde el punto de vista semántico-pragmático, produce datos que entran en el plano conceptual y provoca que yo reaccione con más oraciones. Así que todo este plano lingüístico articulado, si lo vemos desde 2 personas hablando, es el input del interlocutor para que el interlocutor vuelva a pasar por ese proceso. Tenga unos sentimientos, etcétera, escoja palabras, esas palabras pasen por procesos, deriven en estructuras que puedan interpretarse y materializarse o concretarse por escrito, por pensado o por hablado. Ese es el modelo de generación lingüística. Sé que es bien abstracto, pero es importante porque nos sitúa en las hipótesis más recientes de la lingüística contemporánea, LASNIC 2001 hasta 2020-2021. Así que por aquí podemos identificar la léxico-semántica, el orden y la combinación es la morfosintaxis, la fonética y la fonología está por aquí y aquí está la semántica, la forma lógica es la semántica más lógica, la lógica semántica. La forma fonética tenemos la fonética y la fonología.
Acá tenemos la semántica y la pragmática, porque ya esta oración se puso en un plano conceptual, en contexto, en el discurso. Y ya están. Léxico, morfosintaxis, fonética, fonología, semántica lógica, lógica semántica, semántica pragmática. Fíjense que la sintaxis está adentro, por eso la sintaxis suele ser lo más abstracto y lo que más trabajo les cuesta a los estudiantes, porque realmente es lo más teórico. Estamos en más internos, en el núcleo. Para mí es el corazón del estudio lingüístico, pero eso es totalmente subjetivo, una opinión. Ustedes leyeron, si están en los cursos conmigo, leyeron unas lecturas de fundadores de la lingüística. Si ubicamos lo que plantean esos fundadores de la lingüística o las perspectivas lingüísticas en este modelo, encontraríamos algo así. Podríamos ubicar a Chomsky en esta área, en el orden y la combinación. Por eso es que el trabajo de Chomsky se relaciona más, sus aportaciones son más en la morfosintaxis. A la BOF le conviene, o la perspectiva de la BOF, que es la sociolingüística, parte de la premisa de los datos del habla. Por lo tanto, es más consona con los estudios de fonética, fonología aquí y de semántica. Por eso es que la sociolingüística es muy dulce para la sociofonética, para los estudios de fonética y fonología y de lexicosemántica o lógico-semántica. Mientras que la lingüística formal o la lingüística cognitiva generativa es más teórica, está más en este plano y tiene metodologías más intuitivas, cualitativas, versus las de la BOF, la sociolingüística variacionista, que tiene muchos datos y tiene estadísticas, claro, porque se nutre de materia concreta, de sonidos y de significados, de lo que yo puedo recoger. La combinación y el orden solo lo puedo plantear, solo lo puedo proponer. Los sonidos y los significados sí los puedo recoger y hacer estadística con eso. No es que no se hagan estudios de fonética y fonología generativos, sí se hacen. No es que no se haga variación sintáctica, no es que no se haga sociolingüística con la sintaxis. Yo hago estudios de sociolingüística variacionista en morfosintaxis, así que sí se puede, pero implica un poquito más de esfuerzo. Lo que estoy planteando aquí es más o menos donde las etapas o los estadios del modelo de generación lingüística que suelen ser más cónsonos a las distintas perspectivas o que suelen ser más cómodos para mirarse desde esas perspectivas. Desde el punto de vista de la BOF también, los estudios del léxico, fíjense que está afuera, se estudian bastante la variación léxica. El trabajo de María Vaquero es de lingüística aplicada, así que está totalmente afuera. Lo podemos ver afuera en el plano lingüístico articulado interceptable. La lingüística aplicada ya parte de que todo este conocimiento se trabajó, todo esto se trabajó y con todo este conocimiento se toman decisiones en otras cosas que no son lingüísticas, en otras áreas. A Benjamin Lee Whorf también lo ubicamos en el plano conceptual lingüístico articulado porque él estudia desde el punto de vista de la etnografía de la comunicación o de la antropología lingüística, cómo lo que producimos de lengua cambia o condiciona la manera en que percibimos el mundo. Así que está completamente afuera, como la lingüística hace que toda nuestra manera de hablar o nuestra manera de producir lenguaje incide en cómo
clasificamos el mundo. Así que un estudio, por ejemplo, del lenguaje inclusivo es un buen ejemplo de un estudio que fomentaría Benjamin Lee Whorf si estuviera vivo. Cómo el todos y todas influye en cuán machista o no machista soy yo. Si realmente el tener un lenguaje que divida en dos géneros condiciona que así pensemos. Si el lenguaje condiciona el pensamiento. Por eso ubico tanto a Vaquero como a Whorf, lingüística aplicada y antropología lingüística, sociología del lenguaje, etnografía de la comunicación, las perspectivas asociadas con Whorf, las de Vaquero, lingüística aplicada, las coloco afuera del modelo, porque ya se van alejando del análisis del aparato lingüístico per se o del dato lingüístico en sí para integrar otros elementos desde el punto de vista de Vaquero para aplicarlo en otras áreas y desde el punto de vista de Whorf para investigar cómo ese material lingüístico incide, cómo condiciona la organización de la sociedad, las maneras en que nos comportamos, pensamos y establecemos relaciones humanas. Sé que este material puede ser complejo y bastante abstracto, así que te exhorto a ver y escuchar este video cuantas veces sea necesario y si tienes preguntas, hacerlas en el foro correspondiente del curso en el que estés matriculada o matriculado. Gracias por tu atención. Hasta luego.